Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Bienvenidos. Amigos del Lobo del Aire Radio, como siempre estamos listos para darles a conocer otra de las novedades que les presentamos siempre, tanto en www.lobodelaire.com, en el podcast Lobo del Aire Radio, en todas las plataformas que nos pueden seguir ustedes también. Hoy tenemos el placer de tenerlo en Bolivia, en La Paz, a Pompeyo Pino, director de la distribución de contenidos de radio de Francia Medias Mundo, que también está ligada a RFI Internacional. Pompeyo, un gusto, bienvenido a Bolivia, bienvenido a La Paz. Gracias a ustedes. Es un placer que tengas este contacto con los medios que a nivel internacional trabajamos por la información y los contenidos. Por supuesto, es un gran gusto en primer lugar estar en Bolivia, la ciudad de La Paz especialmente, que es una ciudad que me fascina. ¿Primera vez que vienes a La Paz? No, ya he estado varias veces y realmente siempre vengo con mucho gusto. Así que me da mucha alegría más que pueda estar compartiendo con ustedes, porque son uno de los medios que difunden RFI justamente acá. Pompeyo, tú vas recorriendo todo el mundo, reuniéndote con los medios asociados. Cuéntanos esta experiencia, porque no solo visitas Latinoamérica, sino Europa, Asia, no sé. Bueno, sí, la verdad es que sí, mi vida me ha tocado viajar casi por todo el mundo, pero dentro de mi función actual, puesto que yo me ocupo de la distribución de radio, pero para las Américas, para el continente americano. Concretamente. O sea que realmente viajo mucho por cuestiones profesionales de Radio Francia Internacional, desde Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Bolivia y los países del Cono Sur. La distribución que se hace, ¿cuántos medios tienen en contacto, relación? El grupo France Media Mundo, como se dice en francés, reúne a la televisión France 24, que difunde en español, francés, inglés y árabe, y a dos radios internacionales. Una de ellas es Radio Francia Internacional, o RFI, que difunde en 17 idiomas, entre ellos el español, que es uno de los idiomas más importantes. Por supuesto, la redacción más grande es la de francés, pero la redacción en español de los idiomas extranjeros es de las más importantes por la importancia del idioma español. Y la otra radio se llama Montecarlo Dualilla, que es una radio en lengua árabe únicamente, y que también forma parte del grupo. ¿Cómo se maneja esto? Porque uno va diversificando la comunicación a partir de Francia Medias Mundo. Uno dice, mi medio es pequeño, mi medio es mediano, pero esto va abarcando a nivel mundial. RFI se escucha en todo el mundo. RFI se escucha en todo el mundo. Por ejemplo, como grupo, nuestra audiencia semanal en Francia se mide la audiencia de diferentes maneras, pero es muy frecuente que los medios anuncien la audiencia semanal, que son la gente que escucha la radio por lo menos una vez a la semana o todos los días durante la semana, pero por lo menos una vez a la semana. Y RFI tiene el grupo France Media Mundo, incluyendo RFI, tiene una audiencia semanal de 100 millones de telespectadores y escuchas y que conectan, que nos escuchan de la forma broadcast. O sea, para nosotros la difusión broadcast sigue siendo importante y al mismo tiempo estamos desarrollando mucho la difusión digital, claro. O sea, por todos los medios digitales. Pero es curioso porque muchos medios hoy en día están perdiendo fuerza con la parte broadcast y están aumentando en la parte digital. Sí. ¿Cómo miden eso? Nosotros hemos hecho la apuesta de mantener los dos. Y la verdad es que seguimos creciendo en la audiencia tanto en la parte broadcast tradicional como en la parte multimedia. Recién hemos hecho un estudio solamente en 4 países de Sudamérica, 4 países de lengua hispana, o sea, donde difundimos RFI en español, sin incluirle Brasil, o por ejemplo, o Estados Unidos, y solamente en 4 países hemos contactado con nuestra audiencia semanal, es de 12 millones de oyentes por semana, lo cual es muy alto. Sobre todo porque, yo insisto, para nosotros la radio es un medio de proximidad por excelencia. Esto es importante, Pompeyo, porque la gente en este momento nos está viendo y al mismo tiempo nos está escuchando a través de nuestro podcast Lobo del Aire Radio, al mismo tiempo en nuestro portal www.lobodelaire.com, nos escuchan a través en el simultáneo de lo que significa el broadcasting también. Entonces uno va abarcando diferentes áreas. Exacto. Ahora, esa medición de audiencia es muy competitiva, con la tecnología
muchos acceden a los medios tecnológicamente hablando para llegar a su público. Exacto. No, el problema es que para todo lo que es el mundo digital es como un gran mercado. Sí. Es como un gran supermercado donde es muy difícil existir a no ser que uno tenga medios enormes para utilizarlos en la comunicación. No basta con crear una web radio para tener audiencia. Sí. En cambio, es cierto que la difusión broadcast tradicional, entre comillas, permite una exposición mejor de los medios y les permite a los medios posicionarse mejor que dentro del mundo digital. El mundo digital, por supuesto, es el futuro. O sea, ya no es, ya es casi el presente, pero es más el futuro. O en el presente todavía la difusión broadcast sigue siendo importante en Europa y también en América. O sea que, pero las dos van mano a mano. ¿Cómo mides la audiencia, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Quién lleva el primer lugar en RFI a nivel sudamericano, por ejemplo? Digamos, en cantidad de radios asociadas, yo diría el país, pero también corresponde a la talla del país, es Brasil. Sí. Pero que difunden RFI en portugués. Después, por supuesto, México, en segundo lugar, en talla. Colombia, si no me equivoco, Argentina. Ecuador tiene muchas radios asociadas. Uruguay, para la talla, que es un país pequeño, tiene muchas radios asociadas. Bolivia también. Bolivia no solamente La Paz, sino todo el resto del país. Sucre, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz. Trabajamos con muchas radios porque hay una especie no solamente existen las capitales, sí, también están las ciudades, otras ciudades del interior, y nosotros tenemos la posibilidad de estar en todas partes. Por supuesto, hoy en día el mundo de las comunicaciones, del mundo audiovisual es muy competitivo, porque hoy en día, gracias a Internet, todas las radios hoy en día son internacionales. Sí, sí. Es decir, RFI hace unos años era una radio internacional, pero había pocas en el mundo. Hoy en día todas las radios son internacionales. Quiere decir, a ustedes se les escucha en Estados Unidos, se les escucha en España, y si algún chino habla español también los puede escuchar. Sí, sí. Hablábamos de los medios, pero hablemos de las audiencias. ¿Cómo miden las audiencias? El medir la audiencia es muy complicado, porque en primer lugar, para que sea serio, hay que confiar en los estudios, a institutos, y son muy caras. Nosotros no tenemos recursos limitados como todos los medios, sí, y eso hace que nuestras mediciones no podamos hacerla a nivel mundial. Entonces, siempre elegimos esta última medición de la que yo mencionaba, abarcó 4 países del continente, de toda Latinoamérica. No, pero si nosotros decimos que RFI está presente en toda Latinoamérica, quiere decir que la audiencia es por supuesto mucho mayor, pero no es posible medir en cada país por los costos. Ahora, ¿cómo se hace la distribución? ¿Cuáles son los próximos 3 objetivos que tiene marcada esta distribución? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos consolidar, porque hoy en día RFI tiene una red de radios asociadas muy grande, que, como decía, son 1.700 radios en el mundo, de las cuales unas 835 en el continente americano, o sea, de norte a sur, incluyendo el Caribe. Entonces, también tenemos la posibilidad todavía de seguir creciendo, porque todavía cada semana tenemos solicitudes de medios que quieren difundir contenidos de RFI, lo cual nos da mucho placer, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado para no abarcar demasiado, porque después es muy difícil poder mantener una relación estrecha y hacer operaciones como esta de hoy, por ejemplo, que es una cosa simple, pero que nos permite tener un contacto con los medios con los que trabajamos, por lo menos no en toda Bolivia, pero por lo menos acá en la ciudad de La Paz. Entonces, uno de nuestros objetivos es, por supuesto, seguir creciendo y seguir consolidando. Creciendo, primero consolidando y en segundo lugar creciendo en la red de radio asociada. Después queremos seguir multiplicando nuestros acuerdos de sindicación digital con el mundo multimedia, el mundo digital, porque es una forma también de estar presente. Los sitios internet de cada país tienen una fuerte visibilidad en su audiencia, digamos, natural, directa. Entonces, el hecho de que poder hacer un intercambio de contenidos es útil para ambas partes, porque por una parte los sitios de información están enriqueciendo sus contenidos con contenido internacional. Nosotros RFI tiene una red de corresponsales, de más de 400 corresponsales en el mundo, de los cuales había 2 aquí hoy con nosotros, que están en lugares muy distintos
distantes en muchas ciudades, o sea, todos los continentes, en Asia, en lugares muy remotos, y esa red de corresponsales está a disposición de nuestros medios asociados por esa vía. Entonces quiere decir que nosotros en este intercambio que decía digital, permite a los sitios tener contenidos, pero al mismo tiempo a RFI le permite una exposición en sitios que tienen una fuerte audiencia en mercados o en regiones del mundo donde RFI quizás es menos conocida. Entonces, en cambio, un sitio de fuerte audiencia en un país le permite a RFI tener una vitrina y hacerse conocer mejor. O sea que el segundo objetivo sería esto, multiplicar los acuerdos de sindicación digital. Son, yo diría, dos de los objetivos principales. En ese tiempo hemos visto que RFI tiene una ventaja. La distribución y el acceso a la información es gratuita, a comparación de otros medios que te piden un prepago o te piden ciertos requisitos para poder acceder a su contenido, a su información. ¿Cómo manejan eso ustedes? Bueno, RFI es un medio público como se entiende en Francia y en muchos países de Europa. Quiere decir que no es un medio de gobierno, es decir, es un medio que es financiado por los ciudadanos por el contribuyente, las personas que pagan impuestos. Entonces el Estado, no el gobierno, sino el Estado, lo que hace es redistribuir en un marco legal que digamos que ha sido votado, etcétera, redistribuir esos recursos entre los medios de servicio público. Claro, es cierto que en Francia los servicios públicos son muy importantes, no es solamente los medios, son también los hospitales, las universidades, la escuela pública, o sea, los medios, el servicio público es muy importante en Francia por tradición, y los medios públicos forman parte de esa tradición. Entonces el público está muy orgulloso de los medios públicos, porque los medios públicos tienen por ley y por vocación, tratan de ser muy equilibrados. Quiere decir que Radio Francia Internacional tiene una subvención para trabajar, o sea, el grupo France Media Monde, que viene del contribuyente y que pasa por el Estado como, digamos, mediador para hacer llegar esa contribución, por supuesto con la obligación de ofrecer una información de calidad, equilibrada, sin toma de posiciones en cuestiones que se prestan a debate, lo cual, y yo siempre insisto en esto, no somos un medio que no tiene principios. Sí defendemos principios, pero defendemos principios como la democracia, la libertad de expresión, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, la paridad entre hombres y mujeres, la defensa de todas las minorías, la diversidad cultural, la diversidad, o sea, son cosas que defendemos. No somos, por ejemplo, neutros frente al racismo o frente al antisemitismo o frente al terrorismo. O sea, en esos temas no es darle la voz a uno y a otro, porque no son temas que, en cambio hay muchos otros temas que se prestan a debate y que son debate en los países, un debate de ideas, de confrontación, muchas veces política. Ahí sí tratamos, digo, nuestros periodistas, porque mi función no es periodística, tratan efectivamente de dar la palabra a cada parte y hacer que el oyente llegue a su propia conclusión. O sea, si hay dos partes, que hay una parte que opina una cosa, otra parte opina otra, y si además hay un profesor bolivariano que trabaja en una universidad sueca y que puede, para el servicio español, dar una entrevista en español para ver desde Suecia, dar su opinión como especialista, también todo eso enriquece los puntos de vista, pero RFI no toma posición en esas cosas porque son temas de debate, que tratamos de informar, no de dar opinión. Y en definitiva, el acceso a la información es muy importante, tomando en cuenta los elementos que maneja RFI sobre todo, ¿no es cierto? Exacto, es muy importante, y sobre todo en un mundo donde es cierto que las nuevas tecnologías han hecho que todo el mundo hoy en día puede sentirse periodista. Sí. Y de hecho muchas personas se sienten periodistas. O sea, hoy en día nunca el periodismo profesional ha sido tan importante como hoy en día. Muy bien. Porque el periodismo profesional permite de alguna manera decantar
decantar no, es muy difícil decir la verdad, o sea, la verdad siempre es relativa, pero decantar la información, ser más fiel a la información. Transmitir esa realidad. Y evitar sobre todo no hacerse eco de las fake news, porque la fake news puede ser cualquier fantasía y hay muchas, tuvimos hechos, se llaman 20 noticias falsas y hay quizás una que es la que realmente corresponde a la realidad. Y ahí el periodismo profesional, verificando las informaciones, etcétera, tiene una fuerte responsabilidad. Pompeo, agradecerte por estar con nosotros. ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro? Característica esta misma reunión como la de hoy día en Bolivia. No sé, de pronto le decíamos, el año próximo es el 25 aniversario de la emisora con la que RFI colabora acá, que se llama Radio París La Paz, que es una emisora que transmite en colaboración con el Instituto Franco-Boliviano de La Paz, que existe hace 24 años y que difunde una gran parte de los contenidos de RFI. Así que quizás sea la ocasión para volver, ojalá. En cualquier caso, siempre es un enorme gusto venir a Bolivia. Qué bien. Y de verdad que uno viene acá con mucho placer y uno le dan deseos de quedarse más días, ¿no? Más tiempo. Claro. Y además irse a recorrer todos los lugares maravillosos que hay en este país. No solamente llegar a La Paz, sino también ir a descubrir el resto del país. Aunque La Paz ya por sí, por su entorno, por su topografía, su entorno natural, es un sitio, es una ciudad bellísima, ¿no? Sí. Pompeo, por si acaso, tampoco es francés. Él es cubano. Yo soy de origen cubano y sí, y debo decir que nosotros somos una especie de torre de Babel en RFI solamente, no hablo ya del grupo France Media Monde, sino solamente en RFI hay unas 66 nacionalidades. Quiere decir que cuando uno va por los pasillos, como difundimos en 17 idiomas y cada redacción tiene tiene personas que hablan la lengua como lengua nativa, uno va por el idioma, está escuchando hablar inglés, en la otra esquina están dos chinos hablando chino, después hay vietnamitas que hablando vietnamita, los rusos hablando ruso, africanos hablando lenguas africanas. Es decir, es una especie de torre de Babel, como estar en Naciones Unidas, y somos una empresa muy cosmopolita, y por eso defendemos mucho la diversidad. Claro que sí. Gracias a Pompeo Pino, director de la distribución de contenidos de Radio Francia Medias Mundo. Gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo encuentro. A ustedes gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. No se olviden, Lobo del Aire a través de YouTube, lobodelaire.com a través de la web y también nos pueden descargar la aplicación Lobo del Aire Radio. Así es que gracias para que ustedes se conecten también antes de que me olvide en todas las plataformas de podcast Lobo del Aire Radio. Un gusto y a Gonzalo gracias por las cámaras también el día de hoy. Hasta el próximo encuentro. Podcast. Lobo del Aire Radio. Podcast. Lobo del Aire Radio. Hasta nuestro próximo encuentro.